Señores, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Bendecimos la vida de todo el que hice presente. Siempre agradecido de Dios por el privilegio que nos da de que nos podamos reunir como iglesia. En la vida tenemos que aprender a disfrutar todos los escenarios, todos los momentos que nos permite para poder ser feliz. Que aquí siempre hay como una celebración. Siempre hay una celebración y uno dice, bueno, realmente será cierto o será mentira, pero uno se pudiese poner a analizar, y es que, ¿qué se queda aquí en la tierra cuando las personas se van? Y lo único que se va quedando son aquellos recuerdos. Y los recuerdos se hacen, Amén. algunos se producen producto del dolor, pero otros se producen producto de la felicidad. Pero el ser humano es tan complejo los asuntos de la vida que cualquiera va manejando, va moviéndose y si ve, por ejemplo, los que se van en esta dirección o en esta dirección hacia la 27, si ven que en Los Coquitos hay como un cúmulo de gente, lo primero que le llega a uno a la mente, ¿qué es? No, ella dijo un motorista, tiene rencor contra los motoristas. No le... Eso es personal. Uno dice, pasó algo, pero ese pasó algo, no es que pasó algo bueno, es que pasó algo malo, porque el ser humano no concibe que la felicidad pueda juntar personas, sino que cada vez que se va a juntar algo, o cada vez que hay un cúmulo, es motivo de tristeza. Entonces, si nosotros pudiésemos cada momento de felicidad poder crearlo y poder disfrutarlo y poder compartirlo, ¿qué tan glorioso no podría ser para nosotros? Saben que hay muchas cosas felices que pasan en el mundo, pero posiblemente nosotros no nos enteramos. Pero si hay una tragedia, es posiblemente que de una vez se propaga. Entonces nosotros estamos en un sistema de vida donde lo malo corre más rápido que lo bueno. Es como que si uno pudiese poner, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, la velocidad del sonido creo que es 1200 kilómetros por hora. El sonido se mueve a 1200 kilómetros por hora. Sin embargo, la luz se mueve a 300.000 kilómetros por hora. Entonces, si uno pudiera poner como que, uno pudiera decir, lo bueno viaja a la velocidad del sonido y lo malo viaja a la velocidad de la luz. Entonces, porque uno dice, ¿cómo tan rápido la noticia mala se entera? Cuando pasa algo malo, tú una vez dijiste, te enteraste. Y es muy probable que la persona con la que tú se lo digas ya no se haya enterado, ya lo sabe. Y el mundo se hace como, no sé cómo decirlo, pero como una sorpresa, y todo el mundo, y va pasando, hasta el punto que uno proclama la vida y tú ves gente que nunca comparten nada, pero cuando se trata de una tragedia, como que se comparte más rápido. Entonces, nosotros como seres estamos como codificados a que lo malo se propague y lo bueno como que lo guardemos. Sin embargo, lo que nos hace feliz, lo que nos revitaliza, debe ser lo bueno. Por lo tanto, si nosotros esperamos celebrar a cada momento, aprovechemos las causas. Aprovechemos los momentos, porque los momentos de dolor generan marcas más fuertes que los momentos de felicidad. Por lo tanto, si pudiéramos celebrar que un embarazo o la luz, o que vamos a hacer una celebración o un cumpleaños, no nos limitemos, hagámoslo. Y aquella pareja que tienen la posibilidad de buscar causas o excusas para tener que celebrar, vaya guardando. Actualmente ya no se usa, pero uno debería, no sé si aquella persona ya de cierta edad, no lo voy a señalar, pero saben, algunos recuerdos que antes en los hogares habían unos álbumes de recuerdos. Cuando se tenía la cámara en rollo. ¿Quiénes llegaron a tirar fotos con rollo? Ten cuidado si tú eres una más porque se acaba el rollo.
No lo destape que se daña. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántas fotos quedan? Entonces, uno... Miren, miren, miren para acá, no miren para allá. Ese no hace tanto nació de dos personas que tienen entre 18 y 20 años. Pero vamos a... No, pero... Entonces, eso álbum de recuerdo que cuando uno lo pasaba, por ejemplo en mi casa ya no hay un álbum, pero cuando yo vivía con mi padre, había un álbum y uno cuando pasaba las fotos, bueno, todavía hay. Cuando uno pasaba las fotos, cuando uno pasa las fotos, uno recuerda, entonces, cómo nosotros pudiésemos acumular fotos para cuando lleguen esos momentos de tristeza, uno tener como ese alivio de felicidad que nos trae a nosotros. Así que, si tenemos que celebrar, celebremos. Quiero agradecer a las personas que nos visitan por primera vez, y no simplemente a los que nos visitan por primera vez, sino a aquellas personas que lo invitaron e hicieron el esfuerzo y canalizaron todo lo necesario para que se pudiese materializar esta visita. Gracias, como iglesia nos sentimos contentos de ver la cara. Tenemos unas cuantas personas que tenemos un tiempecito que no nos veo, que son importados. Gracias, ellos saben de dónde vienen. Tenemos muchos que nos ven, nos sentimos muy gozosos. Al final, no se vayan sin un abrazo. Y nada, dicho esto, me gustaría que nos pongamos sobre sus pies. Le voy a hacer una confesión. Luego de que leamos, quiero que leamos dos textos. Quiero que nos acompañen a las Escrituras, al libro de Génesis, capítulo 22. Quiero leer dos versos en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Tanto el verso 8 como el verso 14. Como el verso 8 como el verso 14. ¿Se escucha? ¿Se escucha mejor? Yo creo que no se escucha. No se escucha. Está apagado. El verso 8 y el verso 14. Leemos y dice: y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esta declaración nace cuando Isaac le pregunta a Abraham y le dice: tenemos la leña, tenemos el lugar, ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecer? Y le dice: Dios proveerá. Y el verso 14, en el verso 8, se narra como si fuese una promesa que Abraham le hacen, donde todavía él no la ve cumplida. Pero el verso 14, 6 versos más adelante, dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová, Jehová será provisto. Padre, gracias por la Escritura, porque en ella entendemos que encontramos la palabra de Dios. Permite, Señor, que sean estas dirigiéndonos a nosotros y que estas vengan a nuestras vidas y que se adapten conforme a la necesidad que tú has producido en nosotros, Señor. Permite, Señor, que esta pueda producir la dirección correcta. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Miren, el día de hoy le dije que le iba a hacer una confesión y creo que ha sido uno de los días más difíciles para uno tratar de consensuar, de yo en mi mente tratar de como de consensuar una idea y tratar de ver qué uno pudiese producir. Y dirán ustedes, ¿por qué?
nosotros como país creo que estamos viviendo uno de los momentos, o una de las tragedias, creo que como nunca antes se había visto. Actualmente hay computados 226 fallecidos, 226 personas que murieron. Ayer todavía habían 225, pero el cierre de antes de ayer fue 221. ¿Qué te quiere decir eso? Que parte de las personas que se recuperaron, todavía hay personas que están en estado crítico y a medida que ha ido pasando el tiempo, han ido falleciendo. Y uno se pregunta, ¿qué uno pudiese enseñar en medio de un proceso como este? ¿Qué función debería tener la iglesia en esta etapa? ¿Cuál sería la respuesta que la iglesia debería tener ante un evento como este? Estamos pasando diferentes situaciones e incluso las redes sociales. Hoy en día, parte de las cosas que están abundando, aparte de que la gente está queriendo buscar un sistema de justicia, hay un sinnúmero de cosas donde la gente está tratando de buscar quién es el culpable. Y en esa dinámica están tratando de buscar el culpable que eran los dueños de ese lugar. Pero hay otros que han elevado la apuesta y no simplemente han querido señalar a aquellas personas que eran los dueños del lugar, sino que elevaron la apuesta y empezaron a cuestionar algo que desde mi posición yo diría que es muy cuesta arriba. Y fue que empezaron a cuestionar a Dios. Cuestionaron a Dios a tal punto que empezaron a salir preguntas como, ¿dónde estaba Dios en este proceso? ¿Por qué Dios no evitó que esto sucediera? ¿Por qué Dios no fue un refugio en ese momento? Y la realidad de estas cosas es que nosotros tenemos un hombre. Y cuando hablo hombre no me refiero ni al sexo masculino, sino al ser. Donde el ser decide construir su propia vida, trazar su propio destino y construir su propia trayectoria. Y este síndrome ha venido a querer reflejar que no fue un síndrome que el hombre lo aprendió en el transcurso del desarrollo de la vida, sino que antes que existiera una tercera persona, ya el primero que fue creado ejerció esta práctica. ¿Y de qué forma Adán en Edén ejerció esta práctica? Cuando el hombre peca, Dios viene y cuestiona a Adán. Y Adán dice, la mujer. Bueno, y cuestiona a la mujer, y la mujer dice, la serpiente. El síndrome de Edén es aquel que el hombre entiende que el culpable de su acción siempre es otro. Que la responsabilidad siempre tiene que ser otra. Pero lo más interesante de lo que pasó en Edén fue lo que pasó cuando le preguntan a Adán. Cuando le preguntan a Adán, yo creo que es la única vez, y tendría que buscar un poco más en la escritura, pero no quiero que ustedes crean que es una verdad absoluta, pero por lo menos dentro de los pensamientos que actualmente tengo, creo que es absoluto. Donde es la única vez que vemos que cuestionan a Dios acerca de lo que Dios le está entregando. Y dirás tú, ¿de qué forma? Sencillo. Cuando Adán le pregunta qué pasó, la respuesta que dice Adán es, la mujer que tú me diste. Dando a entender esto, ustedes saben que el ser humano, cuando el ser humano afirma algo de manera explícita, implícitamente está afirmando también otras cosas. Por ejemplo, nosotros conocemos varias marcas de agua aquí, como el agua Cristal, Dasani, Fonbella, Agua Villal. Si yo digo que el agua que a mí me gusta, el agua Planeta Azul, yo estoy afirmando que el agua de mi preferencia es esta, pero implícitamente yo estoy afirmando que las otras marcas no estoy de acuerdo con ellas. ¿Qué pasa? Que cuando a Adán le preguntan con esta declaración que él hace, él está diciendo, yo reconozco que pequé, pero yo quiero que tú sepas
que yo estaba bien. El problema fue por la mujer que tú me diste. Y lo que le está diciendo, lo que Adán le está diciendo a Dios es: el culpable de esto eres tú. Tú eres el culpable. Por lo tanto, esta práctica de culpar a Dios no nació hoy ni nació ayer. Esta práctica de culpar a Dios es algo que ya en el tiempo viene practicándose. Adán puede decir: bueno, yo es verdad, la mujer que tú me diste, yo tenía que cuidarla, yo tenía que evitar que esto sucediera, pero fuiste tú que me la diste. Fuiste tú que me la diste. ¿Cuántos de nosotros hemos decidido construir nuestro propio destino, establecer nuestra propia casa, elegir nuestra propia ruta y decir de qué forma yo me voy a subsistir? Y cuando viene lo que pasa, el hombre termina diciendo: fuiste tú el culpable. La pregunta que uno tiene que hacerse en este proceso: ¿cómo como iglesia, ante estas declaraciones, ante esta realidad, qué respuesta nosotros podemos darle a una sociedad? Y yo sé que uno quisiera generar muchos argumentos. Uno quisiera encontrar cómo calmar el corazón herido de alguien. Uno quisiera desarrollar vendas emocionales que tapen. Porque, señores, aunque muchos de nosotros, de los que estamos aquí, por lo menos de los que conozco de la congregación, no existe nadie que en esta tragedia haya perdido un familiar cercano. Pero esta tragedia fue una tragedia tan extraña, porque esta tragedia, aunque habla de 221 personas, donde este país hay como 12 millones de habitantes, es como una tragedia que impactó el país completo. Porque alguien o tiene un amigo cercano o un familiar cercano que conoce un amigo o un vecino, alguien tiene algún contacto o alguien que conocía, alguien, aquí yo creo que no hay uno que no tenga una vinculación con una de las víctimas. Y si empezamos a encerrar acerca de lo que son los diferentes estratos de la sociedad, hay gente representada del deporte, de los empresarios, del área musical, de las diferentes clases, gente pobre, clase media porque eran empleados, o clase pobre porque eran empleados, o clase muy alta porque estaban en lugares de preferencia ahí. Es como quien dice, una tragedia que golpeó todos los estratos, no dejó a nadie fuera. Si nos vamos por el deporte, a alguien golpeó. Si nos vamos por los corporativos, a alguien, un empresario golpeó. Y es rara la forma en que esto sucede, porque hubieron gente de alta estima o de alto calibre financiero, donde van a esos lugares producto de que no visitan un drink, no visitan cierta discoteca porque me pisan, o porque ahí de repente sale un botellazo, se arma un botellerío. Y yo voy a ese lugar porque hay un ambiente de confianza, dirá la persona. Ahí yo nunca he oído como un conflicto. Y por eso yo mejor pago más caro, porque me genera un ambiente de seguridad. Sin embargo, el hombre detrás de la justicia propia albergó y se fue. Sin embargo, nadie esperaba que de la forma en que sucede. Nosotros hemos podido ver que en lugares de diversiones como eso, hay gente que fallece porque hubo un tiroteo. Gente que fallece porque hubo un conflicto, donde hubo un botellazo, donde se dieron con una silla, o le vendieron una bebida falsificada. Pero nunca nos habríamos de esperar que una estructura se iba a ir abajo. La pregunta es que en este desarrollo viene y sale, la iglesia empieza y se expresa de dos formas. Hay dos caminos que la iglesia pudiese tomar para darle respuesta a esta sociedad. Hay dos caminos que podamos. La pregunta es: ¿cuál es el camino correcto que nosotros debemos transitar? Por eso empieza citando Génesis 22, cuando habla de Jehová se proveerá. De aquí que nace la palabra que nosotros muchos conocemos, la palabra de Jehová Jireh. Y siempre en retiro estuvimos aclarando el significado de este término, y quiero volver a tocarlo.
Y es que Jehová Jireh, muchos de nosotros lo hemos entendido que significa como Jehová proveerá. Pero realmente el texto no quiere decir que Jehová proveerá, sino que Jehová se proveerá. Y aunque las palabras parecieran las mismas, su significado no es el mismo. ¿Y de qué forma nosotros pudiéramos expresar esto? Es como que alguien de ustedes tenga un conflicto financiero y necesite 5,000 pesos. Y yo le digo, mira, yo te voy a dar los 5,000 pesos para que tú resuelves. Yo estoy, ¿haciendo qué? Proveyendo. Pero no es lo mismo que yo te diga, ante ese conflicto financiero, yo voy a ir y yo seré tu solución. ¿Están notando cuál es la diferencia? Entonces, el Jehová se proveerá. Es más que Él dé los recursos para nosotros salir de alguna situación, a que Él será la solución. En este camino, nosotros tenemos dos caminos. El primer camino es como nosotros, entendiendo que Dios se proveerá y que Cristo habita en nosotros, y que nosotros, ante una sociedad en crisis, ante una sociedad en llanto, la iglesia se proveerá como recurso para la sociedad. La pregunta que uno debe de hacerse es, ¿de qué forma es que la iglesia se va a proveer ante este conflicto? Ante esta situación tan triste, ¿de qué forma la iglesia se va a proveer? Y aquí nacen los dos caminos. Nace el camino justiciero. El camino que dice que lo que actualmente está pasando es una consecuencia de la desobediencia del hombre. Ahí nacen en las redes sociales, empezaron a traer algunos cortos de algunas prédicas, algunas recientes y otras hace muchos años, donde se decía que Dios iba a traer juicio sobre la humanidad. Este es un camino un poco incorrecto, porque Dios no va a condenar al hombre por lo que él actualmente está haciendo, sino que Dios condena al hombre por lo que él es, no por lo que él hace. Y la Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el verso 16 y 17, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 dice algo interesante, y dice, porque todo aquel que en Él cree, que dice, todo aquel que en Él cree ha sido perdonado, mas todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Por lo tanto, la condenación de Dios sobre la sociedad no viene porque Él tenga una vida moralmente incorrecta, sino por la condición en la que el hombre está ante Dios. Por lo tanto, Dios no está esperando que tú te conviertas en un drogadicto o que tú te conviertas en un ladrón para que esa cantidad de robo o esa cantidad de cosas malas que tú hagas, Él la compute y a partir de ahí determine un juicio y te condene. Sino que la condición del hombre, por no creer en Cristo, ya lo pone en una condición de condenado. Por lo tanto, el camino justiciero en este proceso no es el correcto que la iglesia debe tener. Hay un segundo camino. Entonces, volviendo atrás, entonces la iglesia tiene que ser aquella que se provee. Pero ¿se provee de qué? ¿De qué se va a proveer la iglesia? ¿De qué la iglesia se va a proveer? No se puede proveer de justicia condenatoria donde empiece, porque lo que pasó no trae
algo nuevo a lo que es el comportamiento de la sociedad. Sabemos que luego de un comportamiento como esa, la sociedad entra en melancolía y empieza a entrar en ciertos pensamientos. Y esta melancolía empieza la gente a compartir mensajes de Dios, compartir canciones cristianas, y la gente empieza a abocarse a las cosas de Dios. Pero como iglesia, ¿qué más podemos hacer? Entonces, en esta condición, una de las cosas que nosotros quisiéramos establecer hoy como iglesia, cómo nosotros pudiésemos, más que ser aquella justiciera, sea una iglesia que provea, pero que provea ¿qué? El libro de Salmos establece que hay una esperanza que Dios provee que va más allá de cualquier tragedia. Y que es necesario que la iglesia sea vista más que simplemente aquella que viene a recordarte lo malo que tú haces, sino que pueda expresar lo bueno que es ser parte de ella. ¿Se entiende? Más que venir a decir lo malo que la sociedad hace, es mejor que podamos proveer lo bueno que es ser parte de su iglesia. La iglesia es aquella que puede producir luz en medio de la oscuridad. Es aquella que puede levantar la mano de aquel que las tiene caída. O es aquel que puede brindar como si fuese un agua que refresque a aquel que tiene sed. O aquel que pueda ser una voz que consuela. El libro de Proverbios 25:25 dice: como el agua fría al alma sediente, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. ¿Cómo nosotros podemos ser esa agua sedienta a aquel? Sabemos que nosotros quisiéramos que todo el mundo se aboque ahora a Dios y que tengamos una conversión sincera, pero es necesario que nosotros como iglesia tengamos una posición de más que ser una pared que marque una división, sino que seamos un puente que conecte dos realidades. La realidad del mundo con la realidad de Dios. ¿Cómo yo voy a hacer un puente que conecta dos realidades en vez de una pared que separe dos sociedades? Que la iglesia yo voy para un lado y yo voy para otro. No, ¿qué podemos hacer como iglesia? Romanos 12:15 dice: gozaos con lo que se gozan. Pero también dice en la parte B de su texto: mas llorar con lo que lloran. Ante tantas lágrimas, la iglesia no puede ser indiferente. Si vamos resumiendo algunas realidades, podemos decir: la iglesia tiene que ser como aquella agua que refresca, como aquel que levanta la mano caída, como aquel que tiene una voz que trae consuelo, pero como aquella que lloran con lo que lloran. Tenemos un llamado, no podemos ser indiferentes, no podemos estar en un micrófono hablando de juicio y condenación cuando tú tienes personas que hoy todavía están llorando la pérdida de un familiar tan cercano. Tú ves gente que están desaparecidos, señores. Hay gente que, miren, hay una cosa que todavía no se sabe, ni se sabe dónde vaya a parar. Porque hay personas que están perdidos, que no están ni en los cadáveres, ni en los hospitales. Que no se sabe, están como en un limbo. Esa persona no quiere escuchar que su hijo estaba bebiendo, que estaba en una discoteca. Él no quiere escuchar eso. Por lo tanto, tú como iglesia no tienes que ir a presentarte como ese elemento justiciero que venga a decirle lo malo que él hizo. Él necesita más que una vacuna que lo cure. Él necesita un paño que le seque las lágrimas. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia nos proveeremos a aquellas personas que tenemos cercanos
como ese paño y que la gente pueda sentir la confianza de que en ti yo puedo depositar mis lágrimas. ¿Qué más puede hacer la iglesia? Llorar con los que lloran, pero también puede orar intencionalmente con aquellas personas. Orar por ánimo, orar por consolación, pero también puede ofrecer alguna ayuda tangible, no sé, dependiendo. Pero más que hacer un sinnúmero de cosas, yo quisiera que nosotros nos enfoquemos en qué no debemos de hacer. Y una de las cosas que no debemos de hacer es de caer encima de las personas. Una quinta cosa que la iglesia debería expresar o proveer es portarse como aquellos que poseen una esperanza activa. Y yo quiero decirles, Señor, a ustedes, empecé primero con la razón de que las personas están juzgando a Dios. Y yo quiero que nosotros sepamos que aunque hubo un deceso, todavía Dios no ha abandonado. Dios todavía no nos ha abandonado. Aunque pasó esto, Dios sigue siendo el refugio más seguro. Oiga, aunque pasó esto, Dios sigue siendo el refugio más seguro. Aunque pasó esto, todavía Dios es lo único que promete que hay vida después de la muerte. Todavía es el único que dice que hay vida después del dolor. Y nosotros podemos mencionar algunos casos en la Biblia, señores. Algunos casos donde la aflicción llegó. Y nosotros pudiésemos expresar esos modelos. ¿Qué nosotros podemos decir? Nosotros podemos decir dos casos. Tenemos el caso de Daniel y el caso de Mesach, Sadrach y Abednego. Mesach, Sadrach y Abednego, cuando fueron llamados al horno, hubo una declaración que ellos dijeron. Y dijeron: yo sé que nosotros seremos introducidos ahí, pero yo sé que nuestro Dios nos librará. Pero lo que más me gustó no fue la primera declaración, sino la segunda. Cuando él dice: y aunque Dios no nos libre, Él seguirá siendo Dios. Aún Dios a mí no me libre, Él seguirá siendo Dios. Porque nosotros muchas veces queremos crear nuestro modelo de Dios. Crear nuestro modelo de Dios, donde pareciera que nosotros le digitamos un código fuente y decir de qué forma Él debe de operar. No sé quiénes de ustedes han visto, ahí me mandó recientemente un recordatorio de la película de La Cabaña. ¿Quién ha visto la película de La Cabaña? La película de La Cabaña es súper interesante porque a él le matan a la hija. Y cuando le matan a la hija, él se vuelve en un justiciero. Y él empieza a demandarle a Dios y decirle: ¿por qué tú no haces justicia? Y hasta un momento lo llevan a una cueva. Y a él le dicen: a partir de hoy, tú vas a ser Dios. Pero tu primera tarea es que hoy tú tienes que tomar una decisión. Y esa decisión es que tú tienes que decidir sobre dos personas: quién vaya al cielo y quién vaya al infierno. Y cuando él asume y dice: está bien, pero él no esperaba que las dos personas a la cual iba a tener que decidir eran sus dos hijos. Y cuando le ponen sus dos hijos, la persona que está con él dice: ¿qué tú crees de tu hija? Ella te desobedece constantemente. Ella es buen candidato para ir al infierno. Ella, tú sabes que cuando tú le hablas, ella no te escucha. Y tú sabes que ella te miente constantemente. Ella debería ser la candidata. Y él dice: no. Entonces ella le cambia el personaje. Le dice: bueno, pues traigamos a tu hijo. Tú sabes que él se va, que va para el colegio y a veces no va. Tú sabes que se escapa de la casa. Y cuando él le tocó elegir sobre sus hijos, dijo: no, ya yo no quiero ser Dios. Ya yo no quiero ser Dios, yo renuncio.
En el primer día de trabajo puso la renuncia con la primera función. El primer día de trabajo puso la renuncia, ya yo no quiero ser Dios. Y él dijo, pero ¿por qué? Le dijo él, no, es que yo no lo quiero condenar a ninguno. Y dice, pero ¿por qué tú no lo quieres condenar? Y dice la persona, es que tú estás juzgando con amor. ¿Y qué tal si es Dios que está juzgando con amor, aquel que tú quieres condenar con dolor? Entonces, separaron las aguas. Cuando le tocó a él tener que elegir entre una cosa y la otra, se cambió todo. ¿Cuántos de nosotros no somos ese justiciero que nosotros quisiera? Y nosotros actuamos de manera constante en esta realidad. Última posición que quisiera transmitirle que la iglesia debe proveer, y es recordarle a las personas que este mundo no es el final. Aunque hay muerte hoy en nuestra sociedad, Cristo es vida. Aunque la vida temporal está finalizando para algunos, en Cristo hay eternidad. Que aunque muchos entienden que el final de sus días comienza con la muerte, sobre aquellos que estamos en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Y miren unos ejemplos que yo quisiera ponerle, que yo estuve investigando, que me llamaron muchísimo la atención, y es que el ser humano juzga a Dios solamente en una sola dirección, y es cuando pasa esto. ¿Saben qué significa esto? Cuando el problema te toca la puerta. Cuando el problema te toca la puerta, ahí es que tú quieres juzgar a Dios. Pero mientras están pasando cosas allá afuera, nadie juzga a Dios. Nadie dice nada. A diario mueren 150,000 personas y tuvo que tocar la puerta para él decir dónde está Dios. Tuvo que tocar la puerta, y le voy a decir algunas tragedias. En Palestina, la guerra entre Israel y Palestina, lleva más de 50,000 muertos. Y eso está pasando en el día a día. Los otros días, en una discoteca en Macedonia, murieron 59 personas en un incendio. ¿Qué decir un accidente de autobús que hubo en la ciudad de Guatemala, donde hubo 54 muertos? O un deslizamiento que hubo de tierra en Etiopía, donde murieron 257 personas. O en una boda que hubo en Irak y murieron 119 personas. Pero lo que yo quiero decirle, y hay más, que ante todas esas situaciones, hay un texto que dice en el libro de Hebreos que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Dios no va a cambiar por lo que el hombre hoy está haciendo, porque el compromiso que Dios hizo no fue con lo que el hombre iba a hacer, sino consigo mismo. Por lo tanto, la justicia de Dios va más allá de lo que el hombre pudiese ser. Por eso, Dios sigue siendo santo, sigue siendo justo, sigue siendo bueno, sigue siendo amoroso, sigue teniendo misericordioso, porque dice, se compadece del que sufre, porque siempre es su misericordia. Y si podemos seguir mencionando más atributos de Dios, podemos decir, Él sigue siendo fiel, sigue siendo sabio y sigue siendo paciente. Y dirás tú, ¿por qué sigue siendo paciente? Porque todavía muchos, a pesar de que vemos lo que vemos, todavía no hemos salido corriendo hacia Él. Sigue teniendo la paciencia de esperar. Aún pasando todo lo que estoy diciendo, Dios sigue siendo paciente. Pero si podemos seguir mencionando, Él todavía sigue siendo el Padre que nosotros necesitamos, sigue siendo redentor, porque es capaz de pagar el precio
de nuestro pecado y está dispuesto a redimir la realidad de lo que nosotros somos. Sigue siendo protector y sigue siendo proveedor. A pesar de que el hombre cambie en el camino, Dios sigue poseyendo sus mismos atributos. Aún sabiendo todo, Él sigue siendo eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano, autoexistente. No hay nada que haya cambiar a Dios. Él sigue siendo, aunque hoy nos enteremos de cosas que tocaron la República Dominicana, Dios sigue siendo fiel a lo que Él hace, paciente a lo que todavía no hace. Sigue siendo el Padre amoroso, sigue siendo el Padre misericordioso, sigue teniendo aquellos mismos atributos. Por lo tanto, como iglesia, nosotros nos vamos a proveer a la gente más que sobre aquel juicio, sino sobre aquella iglesia que comunica la realidad de lo que Dios es por medio de los atributos que Él permite que nosotros como iglesia podamos disfrutar. Que seamos como iglesia como aquel que puede secar las lágrimas, como aquel que puede generar la confianza. Pero que seamos una iglesia que tenga respuesta a aquella persona que ha caído. Hoy quiero hacer un llamado final. A los quebrantados, Dios no nos ha abandonado. Aquellos que tienen el corazón roto, todavía podemos decir, Dios puede estar contigo. Y a la iglesia podemos decirle, no te quedes conmovido. Conviértete en voz, en luz, en vez de aquella voz que ejerce juicio. ¿Cómo nosotros como iglesia podemos comunicar esas cosas? Yo quiero que usted se quede sentado ahí mismo, incline su rostro y quiero que hagamos una oración. Señor, gracias. Señor, gracias. Porque en medio de tanto dolor, la iglesia puede ser aquella que comunica esperanza. Que comunica, Señor, más que un Dios que enjuicia, sino un Dios que ama, Señor. Y que podamos entender que aunque el mundo se evoque hacia querer culpar a Dios, tú sigues siendo el refugio seguro. Tú sigues siendo el Padre amoroso, Señor. Tú sigues siendo respuesta, Señor, en medio de esta situación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Permite que seamos respuesta a los corazones quebrantados, Señor. Que más que ser una pared que divida, seamos un puente que conecte. Y no que vamos a convertirnos en aquellos que se aprovechan del dolor. Pero sí podemos decir que el dolor no es el final, Señor. No es el final el dolor. Hay vida después de la muerte. Hay un Dios que sigue siendo fiel. Hay un Dios que sigue siendo nuestro Padre eterno, Señor. No temeré.
Si hay alguien en esta noche que desearía ser parte de la familia de Dios, si hay alguien que quisiera aceptar a Cristo, estar bien, es tu promesa. dar un aplauso a Gloria a Jesús. Si hay alguien más que quiera a Cristo, si hay alguien más, hay victoria, hay victoria, hay victoria en Cristo, hay victoria en Cristo. Gloria a Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Ha Señor, sido gracias. largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchas veces que la caminé. Estamos a tiempo todavía. Me impidió. Estamos a tiempo todavía. Fueron ¿Alguien quiere a muchos días Cristo? de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que sus planes para hoy me y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió.